la presencia española está en América del Norte y en el Caribe desde el siglo XVI, ¿no? Y eso es, muy poca gente lo reconoce, pero es así, ¿no? El tercer presidente norteamericano, Thomas Jefferson, habla de que la historia de América la escriben los españoles y está escrita en español desde el primer momento. Es decir, esa presencia y ese llegar a tierras donde no había llegado hasta ese momento nadie, lo hacen los españoles y está escrita en español, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos decir, ¿no? Porque es un desconocimiento no solamente por obra para el gran público, digamos así, que también está dirigido el Congreso a que conozcamos un poco la historia de España a todos. Pues las dificultades de avanzar por un territorio desconocido, ¿no? Se acaba de celebrar también el aniversario el centenario del Cano y los españoles que allí avanzan no saben lo que se van a encontrar, ni a qué van a llegar, ni si van a poder permanecer, ¿no? Todo lo que implica, y démonos cuenta además que la presencia de España se produce no solamente en América del Norte, incluso parte de lo que hoy es Estados Unidos forma parte también de la América más española, ¿no? De los pueblos hermanos de Hispanoamérica, ¿no? El Caribe es la zona fundamental de control. ¿Por qué? Porque es el paso desde Occidente al resto de América. Así como se llegó en primer lugar, sigue siendo el punto inicial de contacto entre los dos continentes. Se le llama, claro, es fundamental que ese Caribe, que este mar, esté perfectamente acondicionado para la seguridad, para la defensa del Caribe, por esta razón que digo, de ser el primer punto de control. De tal manera que hay tantos baluartes, tantas construcciones defensivas allí, que se le llama el lago de piedra, de tantísimas construcciones que hay. Es la puerta y es todo, porque es donde desde el principio se llega, donde se defiende, en Puerto Rico, en Cuba, en Florida, en Cartagena de Indias. Todo eso está centrado en el Caribe, todo se defiende y todo se defiende con solvencia. Bueno, primero porque hay un desconocimiento de la historia en general, segundo porque juzgamos los acontecimientos del pasado bajo la óptica del presentismo actual, ¿no? Y entonces, claro, hay que enmarcar todo en el contexto en el que se produce, ¿no? Y hay que tenerlo en consideración. Y luego, esa ignorancia de los acontecimientos históricos, ese desconocimiento, que el desconocimiento empieza por los propios españoles respecto de su propia historia, ¿no? Entonces ese desconocimiento implica también una visión negativa y una carga negativa, ¿no? que durante mucho tiempo y que, bueno, aunque esto parece una reminiscencia del pasado, hablar de la leyenda negra, etcétera, pero implica que los españoles somos los primeros que ponemos los tintes negativos sobre nuestra propia historia. Se nota, desde mi punto de vista, cierto interés por algunos sectores de la sociedad en que esto ocurra. O sea, que no es va más allá de un desconocimiento porque no se ha aprendido, sino que me da la sensación de que, aun habiéndose aprendido, se quiere desconocer y se quiere humillar esta presencia española en América. Es algo que es muy importante, es decir, que los naturales de allí eran tratados como los españoles de aquí. Es que eran españoles en igual sentido. Hay que recordar que Colón viene cargado de cadenas porque ha cogido y ha tratado como esclavos a naturales de allí. En el testamento de Isabel la Católica, una de las, en fin, la preocupación esencial es la protección del indio. Todas las relecciones de Vitoria, que es el que crea el derecho, digamos, internacional en un sentido moderno de protección, van dirigidas a esa configuración, digamos, de conceder condición jurídica en igual sentido. Hay que recordar que hasta el momento en que se pierde esos territorios tienen representación en las propias Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces hay una representación de la misma manera que el español que vive en los territorios, digamos, de la península, ¿no? España ha participado en toda la instalación de Estados Unidos, antes, mucho antes de que existiera Estados Unidos. San Agustín es la primera ciudad de los actuales Estados Unidos, fundada en 1500 y poco. Era la primera ciudad, muchísimo antes que Nueva Ámsterdam, que luego se convierte en Nueva York,
por los holandeses en 1625, me parece, o 26. Mucho antes que todo eso se han metido. Después, con la emancipación de Estados Unidos, lo que ellos llaman la guerra de revolución, la revolución americana, la participación española con Bernardo de Gálvez es absolutamente fundamental. El otro artículo, la otra ponencia que se va a decir en el Congreso sobre la participación de españoles en la guerra de secesión, en la guerra de secesión, es fundamental también. En todo el tránsito de Estados Unidos, negar eso, la frase de Loomis es el parangón, no cabe decir más. Todos estos hitos son fundamentales. Colorado, el cañón del Colorado es descubierto por españoles. Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorre todo el desierto, igual que hizo Loomis, pero 2 siglos antes, todo el desierto de este a oeste. En fin, Canadá también. Canadá, Alaska. Los rusos se internan por Alaska y los que los paran son poblaciones españolas, son los que paran a los rusos. Es la presencia inexistente, absolutamente inexistente sería en los Estados Unidos actuales. O sea, habría que recuperar a tantísimos, ¿no? que realmente, en fin, sobre cualquiera de ellos hay una historia siempre detrás, ¿no? Y quizá, bueno, pues ya no solamente en las películas, las novelas, etcétera, ¿no? Había también una figura importante que reivindica esa acción española, que es Christopher Dawson, ¿no? Y que habla de lo que fue la labor española, etcétera, ¿no? Todo eso se ha perdido, los nombres en español de Estados Unidos, ¿no? O sea, de esas ciudades que tú decías, San Agustín, San Bernardino, tal, en fin, Los Ángeles, tal. Entonces es tan esencial, pero siempre hay detrás de cada nombre de estos que aparecen, ¿no? O los que vuelven con el cano, que es... Las colonizaciones, que no son colonizaciones, inglesa y holandesa, lo hacen a base de compañías mercantiles, empresariales, claro. Compañía de las Indias Occidentales, Compañía Inglesa de las Indias Orientales, Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, y son compañías amparadas por el Estado, pero que se dedican al comercio. Ellos buscan comercio exclusivamente. Claro. Filipinas es el único país de Asia que tiene la religión católica, mayoría católica, bueno, que la gente pensará o creerá en lo que le dé la gana. Una de las universidades más antiguas. Una de las más antiguas. Y eso no existe ni siquiera en Brasil, perdón, ni siquiera en Portugal. Portugal hace eso en Brasil, algo más tarde, pero lo hace en Brasil. Pero no lo hace en Malaca, no lo hace en la India, no lo hace... ni siquiera en África tampoco, quizás en Angola, pero es un espíritu mercantilista, exclusivamente mercantilista. Esa es la diferencia fundamental entre la colonización española y el mercantilismo de otros países. De que España lo que hizo fue el mestizaje, España se mezcla, y sin embargo, por ejemplo, pues en Inglaterra esa labor del mestizaje ya sabemos que no se lleva a cabo. Dakota significa indio muerto. Los españoles jamás dieron el nombre, daban lo mejor que tenían, que era San no sé qué, San Nueva España, porque España, Nueva España, ¿no? Es decir, eso implica algo más, jamás hubieran dado al nombre de una población esa denominación.